pueda poner... Aquí está. Vale. Voy a aprovechar a ir haciendo tu presentación, Aitor, ahora que ya tienes todo ajustadito, así si tienes que hacer algún pequeño... Vale. Ahora sí que ven mi pantalla, ¿no? ¿Ven mi pantalla, Sí, Luis? sí, ¿Estás viendo la perfecto. presentación? Ah, vale, genial. Ahora sí, ahora perfecto. Vale. Muy bien. Pues buenos días a todos los congresistas y también a ti, Aitor. Seguimos con esta segunda ponencia de la tercera jornada ya del Congreso de Inteligencia Artificial en Ciencia y Sanidad. Hoy contamos con Aitor Gálvez, que es biotecnólogo, científico y emprendedor, y además es el fundador y director de BioEmpower. Nos vas a contar un poquito todos estos retos que nos estamos encontrando a día de hoy, ¿no? En temas de educación a nivel del profesional. Y en este caso, la temática es cómo la inteligencia artificial está transformando el perfil profesional del científico y del sanitario. Pues es un placer y un honor tenerte aquí, Aitor, así que te doy la palabra para que nos puedas contar tu experiencia a nivel profesional y a nivel de sector educativo y todo lo que nos quieras compartir. Pues lo primero, Luis, agradecerte poder estar hoy aquí y agradecer a todos por estar en esta charla. Espero que podamos aprender mucho durante esta media hora, yo incluido. Y nada, un placer. Creo que estas cosas, este congreso es necesario en el tiempo en los que corren actualmente, por esa necesidad de actualizarse constantemente que vamos a ir viendo que es un requisito imprescindible. Ya no es algo como deseable, entonces ahora es algo que sí o sí debemos estar actualizando constantemente. Y hoy vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial está transformando el perfil profesional del y del sanitario, qué retos y oportunidades y claves podemos tener para poder adaptarnos a todos estos cambios que ya están viniendo, ¿no? Y que cada vez se aceleran muchísimo más. Lo primero es que podéis interrumpir en cualquier momento y podéis preguntar cualquier duda que tengáis sin ningún tipo de problema. No hace falta que esperemos al final, así que nada, sentiros completamente libres de poder preguntarme cualquier duda. Si cambio de diapositiva, ¿lo veis? Que muchas veces aquí suele haber algún problema. ¿Habéis visto que he cambiado de diapositiva? Vale, pues vamos a continuar. Lo primero de todo, bueno, yo me quiero presentar. Yo soy Aitor Gálvez y, bueno, yo soy biotecnólogo, como ha dicho Luis. Y, bueno, obtuve un MBA, un máster en I+D y estuve trabajando en empresas del sector científico hasta que, bueno, acabé trabajando en educación y acabé, bueno, creando Bioemprender, que es una comunidad de científicos, bueno, que buscan, pues, seguir desarrollándose en el ámbito profesional. Y bueno, si queréis podéis explorar mis redes sociales, sobre todo estamos muy activos en Bioemprender en Instagram y en LinkedIn. ¿Vale? Y bueno, pues últimamente, de los últimos 2 años, lo que he hecho ha sido crear un programa que se llama BioEmpower Leader, en el que está muy enfocado en toda la parte de desarrollo de los perfiles para que sean interesantes, para que sean contratables por parte de la industria científica. Todos sabemos el gap que ocurre entre las carreras, ¿no? Que al final obtenemos un conocimiento demasiado teórico y muy descontextualizado del mercado. Entonces nosotros lo que hacemos durante 20 semanas es adaptarlo al contexto de mercado para que haya un encaje entre lo que las empresas están buscando, tanto a nivel de farma, de biotech, de alimentación, de medio ambiente, de consultoría. ¿Vale? Y esto lo hacemos a través de BioEmpower Leader. ¿Vale? Os he explicado un poco aquí cómo lo queremos hacer, porque ahora voy a hablar luego también de un perfil, de un tipo de perfil que es muy importante. Entonces, luego esto lo conectaré con lo que vamos a ver. Y esto es un poco cómo nosotros hacemos BioEmpower Leader, que es los bloques primeros son como una parte de onboarding. Luego trabajamos el autoconocimiento, que consideramos que ahora, más que nunca, es cuando más importante es saber en qué puede ser bueno, ¿vale? Para conectarlo con las necesidades del mercado. Luego, los bloques amarillos, trabajamos toda la parte del conocimiento de industria, roles que hay, roles que están existiendo nuevos, que ahora vamos a ver cómo hay algunos roles que están desapareciendo y otros roles que están creciendo muchísimo más rápido. ¿Vale? Luego tenemos unos bloques de recursos y ya pasamos a todos los bloques de empleo. ¿Vale? Después de aquí nos vamos directamente a la parte de MBA y a la parte de personas con cultura empresarial, liderazgo y metodologías ágiles. Pero fijaros, en cambio, qué cosa es lo que más rápido está cogiendo crecimiento dentro de nosotros y es la inteligencia artificial. Ya teníamos un bloque específico de inteligencia artificial, pero nos hemos visto en la obligación de tener que crear casi un máster completo, entero integrado de inteligencia artificial para poder
adaptarnos a la necesidad que nos estábamos encontrando. Actualmente, aprender de inteligencia artificial no es una opción, o sea, es algo completamente necesario y eso no implica que vosotros vayáis a ser ingenieros de inteligencia artificial ni que vayáis a estar trabajando en data, sino que en todas las posiciones de trabajo que vais a tener es necesario tener integrada esta habilidad, como también tener integrada pues, una visión de negocio, como también saber de personas y como también el conocimiento técnico, científico, que ya damos por hecho, científico sanitario, que ese ya sí que viene de base de la carrera. ¿Vale? Lo primero de todo también es que me gustaría decir que como esto es una charla de inteligencia artificial, quiero deciros que esta primera imagen que veis mía está hecha con inteligencia artificial. O sea, este que soy aquí lo he adaptado con una imagen de inteligencia artificial y es que ahora ya casi ni siquiera hace falta que nos hagamos sesiones de fotos y que gastemos mucho dinero en poder hacerlo. Simplemente utilizando Nano Banana y utilizando un buen prompt podemos conseguir como unos resultados igual que podíamos conseguir en un estudio fotográfico únicamente en 5 o 10 minutos. ¿Vale? Lo cual es muy interesante para vuestros perfiles de LinkedIn, vuestros perfiles del currículum y algunos portfolios que necesitéis hacer. ¿Vale? Y no solo se queda aquí, porque, por ejemplo, también en cuanto al diseño de diapositivas, esta imagen también está hecha con inteligencia artificial y también está hecha con Nano Banana Pro, que si no lo conocéis es la parte de diseño de imagen de Gemini, que funciona muy, muy bien y únicamente dándole como toda la información podemos desarrollarla de una manera muy rápida. Lo que antes tardábamos horas y horas en poder diseñar, ahora lo podemos hacer en minutos. También, por ejemplo, se puede utilizar Gamma, que te ayuda a hacer presentaciones enteras. Esta aún no funciona tan bien, ¿vale? Pero para el diseño de imágenes, si no conocéis Nano Banana, os lo recomiendo a todos muchísimo. Lo que quiero introducir ahora es que el futuro del trabajo con la inteligencia artificial va a cambiar muchísimo. Y aquí se va a ver una división muy clara entre lo que son las tareas y el verdadero valor humano. Es decir, hemos priorizado durante mucho tiempo ser perfiles muy específicos en ejecutar tareas repetitivas, ¿vale? Pero eso ya está disminuyendo. El conocimiento técnico puro es cada vez es menos valorable en el mercado. Ser bueno en tareas, aunque se puedan repetir, que se puedan automatizar, cada vez es menos valioso en el mercado. ¿Por qué? Pues porque podemos acceder a la información de una manera muy rápida a través de la inteligencia artificial, porque todas las tareas que son repetitivas tienen el riesgo de ser automatizables, ¿vale? Entonces, otras ideas, o sea, otras cosas que sí que están aumentando en el mercado es tener orientación a negocio, saber comunicar, la toma de decisiones, ¿vale? Coger resultados más intangibles y conectar ideas, o sea, utilizar la inteligencia artificial para conectar ideas y poder aumentar la productividad en este sentido, ¿vale? Y esto de las tareas repetitivas os lo puedo demostrar en un segundo. Por ejemplo, ahora hay muchísimas inteligencias artificiales donde podemos coger un paper y resumirlo en segundos. No sé si conocéis alguna, pero hay muchísimas inteligencias artificiales donde en cuestión de segundos, como por ejemplo con Census App, podemos resumir un paper de una manera bastante precisa. Siguen teniendo alucinaciones, es decir, se inventan algunas veces los datos, pero en cuestión de tiempo todo esto va a ir mejorando muchísimo. También para hacer la revisión bibliográfica, lo que antes tardábamos semanas, ahora se puede hacer en cuestión de minutos. Análisis de datos, aquí os recomiendo una aplicación buenísima que se llama Julius AI, muy buena, ¿vale? Dan unos informes súper precisos y te ayuda a entender una cantidad de datos tan grande de manera visual en cuestión de segundos, ¿vale? Para revisión bibliográfica, para redacción científica, para diagnóstico clínico, que ahora esto lo veremos más en profundidad, ¿vale? Entonces, esto no significa que al final la inteligencia artificial vaya a hacer todo por nosotros y vaya a redactar nuestra tesis doctoral, porque no es así, no la va a redactar por completo. Pero sí que nos vamos a ayudar, sí que nos vamos a apoyar y tareas donde había un menor valor percibido por nuestra parte, pues se va a poder hacer de una manera muchísimo más rápida. Vale. ¿Qué es lo que ocurre entre científicos y sanitarios? El mayor problema que tiene todo esto es que nuestro rol está cambiando.
ahora la mayoría de científicos y sanitarios e ingenieros no entendemos el mercado, no sabemos posicionarnos o incluso no sabemos comunicar valor. Hablamos muy técnicamente de cómo hemos visto todo nuestro conocimiento dentro de la carrera, pero no lo que es interesante para las empresas o para nosotros si queremos crear una propia empresa. No sabemos utilizar la IA en nuestro día a día porque utilizamos únicamente ChatGPT como a modo buscador, a modo Google, ¿vale? Y eso es un buen primer paso, pero estamos infrautilizando la IA. Al final lo que hace es que si no entendemos el mercado, no sabemos posicionarnos, si no sabemos comunicar el valor, y no, o sea, el valor de nuestro perfil, el valor de nuestro rol, del nicho donde nos estamos enfocando, y no integramos la IA para poder aumentar muchísimo nuestra productividad, vamos a tender cada vez más a ser un perfil más invisible y más fácilmente reemplazable. ¿Vale? Aquí hay muchas frases que dicen que la IA no nos va a quitar el trabajo, pero un científico que sepa utilizar la IA o un sanitario que sepa utilizar la IA, sí. Yo creo que esto va a ir por fases. Yo creo que ahora un científico o un sanitario que no, sí que nos va a poder quitar el trabajo si sabe utilizar la IA, pero creo que más adelante la IA cada vez nos va a ir comiendo más el terreno. O sea, es decir, que sí que nos la va a ir quitando. Entonces, esto no es un mensaje alarmista, simplemente es que ahora ya no nos podemos dormir en los laureles. Cada vez, por la ley de Moore, la velocidad en la que se producen los cambios es más exponencial, es decir, cada vez tarda menos tiempo en producirse un nuevo cambio. Es decir, si echamos la vista atrás, en los últimos 5 años, ¿cuántas cosas han ocurrido? ¿Cuántas olas han habido? Ha habido la implementación de la inteligencia artificial, blockchain, el Internet de las cosas, el análisis de datos masivos. ¿Cuántas olas hemos tenido en estos últimos años? En cambio, si analizamos los 10 años anteriores, pues a lo mejor habíamos tenido la Web 2, habíamos tenido algunos cambios, pero muchísimo menores. Es decir, cada vez se producen los cambios y se producen más cambios de una manera muchísimo más rápida, de manera exponencial. ¿Vale? Entonces, ahora ya no nos podemos dormir en los laureles, ya no podemos sacarnos una carrera y pensar que con eso tenemos suficiente para toda nuestra vida. ¿Vale? Ahora necesitamos pues tener estrategia, tener un valor reconocido, trabajar con la inteligencia artificial, tener una orientación al mercado. Es importante que estemos muy actualizados en las demandas del mundo real. De hecho, esto que os comentaba de las olas, de que cada vez se van acelerando más, lo que se dice ahora es que las tendencias cada vez van a ser mucho más rápidas, o sea, es decir, las olas van a ser más rápidas, pero además van a ser más pequeñas. Vamos a tener como un mar de olas constante. De hecho, si estamos pendientes del mercado de la inteligencia artificial actualmente, podemos ir viendo cómo rápidamente aparece una nueva inteligencia artificial y se come casi toda la cuota de mercado. Lo hemos podido ver ahora con Claude, ¿no? Como en muy poco tiempo ha llegado y está conquistando el mercado. ¿Vale? Pues esto va a ser muy, muy rápido. Las olas cada vez van a ser más rápido, van a durar menos tiempo y si queremos aprovecharlas vamos a tener que estar en la cresta de la ola. Y esto, que se puede ver como algo negativo, también tiene su parte positiva. Durante muchísimo tiempo, ser innovador, estar en la punta de lanza, se había penalizado. Es decir, a los innovadores, los que estaban en la punta de lanza, eran los que se estaban llevando todos los cachetes del mercado, ¿no? Porque al final innovar, crear, pues siempre se estaban llevando tropiezo tras tropiezo. ¿Qué ocurre? Que ahora, como se está democratizando el poder fallar, se está democratizando el poder testear de una manera muy rápida, se democratiza el tener un equipo de consultores simplemente en tu móvil o en tu ordenador, el poder acelerar muchísimas tareas o incluso tener trabajadores que no cobran, que son mediante inteligencias artificiales directamente, se puede fallar muy, muy rápido y muy barato. Por lo tanto, es la primera vez dentro del mundo, o sea, dentro de la historia mundial, donde ser un innovador no se está penalizando. Todo lo contrario, se está premiando. Y ese es un muy buen punto de ventaja. ¿Vale? Y ahora, cuando se hablan de estas cosas, muchas veces como que nos da ansiedad de pensar el mundo que viene,
que tiene sus partes buenas y sus partes malas, como todo, pero quiero deciros que si estáis aquí es algo muy positivo porque tenéis un interés por la inteligencia artificial y seguramente ya tendréis un cierto nivel, o sea, ya habéis probado ciertas herramientas, ¿vale? Entonces, eso es importante porque si vemos el mapa de personas que han utilizado inteligencias artificiales, no es mucho. Si vemos el mapa de personas que ya están pagando por un servicio de inteligencia artificial, es muchísimo menos aún. Y si ya vemos que lo están empezando a utilizar de una manera más pro, es un número de personas muy pequeño. Entonces, simplemente por estar aquí ya tenemos una ventaja, ya estamos en la cresta de la ola, ya estamos en la punta de lanza. Quizás no en la punta total, pero sí que estamos ya en la flecha, ¿vale? Lo cual es muy positivo, ¿vale? Y esto es algo que se va a premiar muchísimo en el mercado, poder estar en la cresta de la ola. Vale, como hemos estado viendo, ahora ya no basta con tener conocimiento técnico, pues porque ¿para qué me sirve a mí tener todo el conocimiento sobre una normativa que está bien conocerla? Yo no digo que no, si directamente puedo crear un notebook LM con toda la normativa, unirlo a Gemini y poder preguntarle cualquier duda que yo quiera sobre cualquier punto de toda la normativa. Pues obviamente sí que está bien conocerla porque no puedes estar todo el día dependiendo de la inteligencia artificial, pero claramente este conocimiento técnico está perdiendo cada vez más valor de mercado. Porque hacer este notebook LM, conectarlo con Gemini y meterle toda la información que necesitamos sobre una normativa, tardamos literalmente 10 minutos, 15 minutos, ¿vale? Es una tarea muy fácilmente sustituible. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué necesitamos? Pues, por supuesto, inteligencia artificial como herramienta diaria, automatizar tareas, mejorar la productividad, ¿vale? La inteligencia artificial tiene que servirnos como un exponenciador de nuestra productividad, ¿vale? Se tiene que percibir nuestro perfil como que al contratar a una persona estamos contratando un equipo de 10 personas, ¿vale? Somos tan productivos para una empresa que obviamente nuestro valor, porque la empresa paga por nosotros y lo que la empresa recibe a cambio es muchísimo mayor. ¿Vale? Por otro lado, la mentalidad de negocio. Se ha hablado mucho de los entornos VUCA, ¿vale? Que son los entornos donde son inciertos, donde cada vez es más difícil predecir cómo va a venir el futuro. Y por lo tanto, cada vez los negocios pueden durar más o menos tiempo. Pueden haber empresas muy pequeñitas que se coman un negocio muy grande y por lo tanto la mentalidad de negocio dentro de todas las personas que trabajan dentro de la empresa, aunque no trabajen en el área de desarrollo de negocio, es imprescindible. En entornos inciertos e impredecibles, que toda la empresa vele por ella y entienda el negocio y entienda desde su rol cómo aporta el negocio, es imprescindible. ¿Vale? La comunicación. Hay que aprender a explicar cosas muy complejas de una manera muy simple. En LinkedIn, en presentaciones, en entrevistas. Hoy podríamos estar haciendo una presentación de una manera súper técnica donde hablásemos de LMN, habláramos de 1000 cosas de una manera mucho más técnica y está genial y eso es completamente válido. Pero yo, por ejemplo, ahora mismo, si no subiese lo que es un tema muy complicado sobre biología molecular, podría pedirle a ChatGPT que me hiciera un post en LinkedIn sobre inteligencia artificial y subirlo directamente. Cualquier persona puede hacer eso. Lo que ahora marca la diferencia en la comunicación es que seamos capaces de explicar cosas muy, muy complejas de una manera simple, que las relacionemos con otras áreas y que nos posicionemos dando una opinión, ¿vale? Porque ahora la generación de conocimiento como tal se ha democratizado tanto que mi madre puede un día crear un post sobre inteligencia artificial o sobre biología molecular. De hecho, ella le pregunta cosas de la carrera de biotecnología, ¿vale? Entonces, ahora esa parte también está cambiando. Y luego tenemos que empezar a trabajar un poco nuestro posicionamiento. Es decir, ya no se contrata, bueno, casi nunca se han contratado como tal biólogos o bioquímicos, ahora ya la contratación se basa en perfiles que resuelven X problemas en X industria. De hecho, las contrataciones cada vez más van a dejar de tener un nombre, es decir, ya no se va a contratar tanto a un project manager, sino que se va a contratar a un mapa de skill. O sea, se van a valorar cuáles son las habilidades que se necesitan para un puesto
y se va a intentar contratar ese mapa de habilidades en una persona. ¿Y por qué es esto? Porque cada vez los roles son más difusos. Los roles cada vez se están haciendo mucho más difusos y están cambiando de una manera más rápida. Y este proceso de contratación en recursos humanos va a llegar. ¿Vale? ¿Cuál es la mejor forma de poder adaptarnos a todo esto? Es tener un perfil en TEM. No sé si lo conocéis, no sé si estáis familiarizados con este tipo de perfil, que es el perfil T-Shape. ¿Vale? Lo que nos dice es que nosotros tenemos que tener una profundidad de conocimiento en un área determinada, que si estés aquí, pues la mayoría entiendo que tenéis un área de conocimiento, ya sea sanitario, científico, ingeniero, ¿no? Que es vuestra rama de expertise, ¿vale? Pero por sí sola, esta rama especialista no es suficiente, ¿vale? Lo que necesitamos ahora es una base generalista, que por sí sola tampoco llega a ser suficiente. Entonces, la combinación de la base generalista con nuestra especialidad es lo que nos da el perfil más potente y contratable en el mercado. ¿Vale? Os pongo un ejemplo para que se pueda entender esto bien. Nuestra rama de profundidad, en mi caso, o en el caso de cualquier persona que esté aquí, seguramente sea biotecnología, sea medicina, enfermería, ¿vale? Esa es vuestra rama de experiencia. Lo podemos hacer mucho más específico, puede ser neurociencia, puede ser biología molecular, pero necesitamos compaginar eso con orientación a mercado, tener ciertos conocimientos de marketing, de desarrollo de negocio, de ventas, de finanzas, de legal, ¿vale? Tener ciertos conocimientos de inteligencia artificial y tenerlo integrado en nuestro perfil, ¿vale? Luego la parte de personas, saber gestionar personas, comunicar, liderazgo, gestión de ti mismo, gestión de equipos, ¿vale? Tener conocimiento de la industria, de cómo se mueve, cuáles son los agentes clave, cómo funciona ahora el ecosistema startup, qué innovación está habiendo, metodologías de diseño, pues el diseño centrado en el usuario, design thinking, el doble diamante, ¿vale? Que nos ayudan mucho a tangibilizar la innovación abierta. Compaginar esta rama de conocimiento profundo con una base generalista, donde no somos expertos en marketing, en ventas ni en inteligencia artificial, pero tenemos una base suficiente para hacer el perfil T-Shape, que es el que más valorable dentro del mercado. Y esto es completamente normal. Nadie quiere contratar a un neurocientífico que no tiene ni idea dentro de una empresa de qué manera se gana dinero dentro de la empresa, de qué manera puede aumentar su productividad con la inteligencia artificial y de qué manera se va a reunir un día con el equipo financiero y no va a entender, no va a saber comunicarse para tener unos objetivos en común, ¿vale? Aquí entra también la gestión de proyectos. Vale, entonces ahora vienen muchísimos retos con la inteligencia artificial. Os voy a dar primero esta parte mala y enseguida os voy a dar una parte buena, ¿eh? O sea, que nadie se desmotive. Y por supuesto, pararme en cualquier momento con cualquier duda. Vale, en cuanto a los retos que vienen ahora con la inteligencia artificial, lo que podemos ver es que se está produciendo una saturación de perfiles, ¿vale? Hay muchísima masificación de talento, todo el mundo tiene una carrera universitaria ahora. Antes tener una carrera te permitía entrar en el mercado laboral muy rápido, ahora todo el mundo tiene una carrera y te hacen falta 10 máster, todo el mundo ha tenido esa sensación. Y en realidad no es un problema de títulos, es un problema de competencia. ¿Vale? La diferencia técnica es exactamente la misma entre un perfil y otro, es decir, al final son perfiles muy parecidos, carrera de enfermería con un máster de investigación sanitaria, carrera de bioquímica con un máster de I+D en biotecnología. La diferenciación técnica entre los perfiles suele ser cada vez menor, ¿vale? Entonces hay una homogeneidad entre los perfiles que van saliendo cada año de la universidad. Otro reto es que ahora cada vez más el trabajo se puede hacer de manera remota. Entonces esto implica más competencia global. Y esto lo podemos ver también en las redes sociales. Ahora mismo yo puedo estar viendo un reel traducido completamente de una persona de Estados Unidos. ¿Qué significa? Que ya no estás compitiendo con una persona localmente,
nacionalmente, sino que estás compitiendo a nivel global, ¿vale? Y en el trabajo lo mismo, cómo se puede externalizar, cómo se puede externalizar el trabajo, cómo se puede trabajar en remoto, en vez de competir con las personas que estamos en Alicante o que estamos en Sevilla, ahora estamos compitiendo con un mercado cada vez más global, lo cual pues aumenta muchísimo la competencia y hace que cada vez tengas que competir con perfiles más preparados, ¿vale? Estos dos están muy ligados, que es que antes podías estar 10 años, pero también podrías estar 30 o 40 años sin actualizarte apenas, ¿vale? De hecho, algo muy común dentro de los perfiles era, estudio la carrera, hago un máster, entro a trabajar toda la vida y cuando tengo 40, 50 años hago un MBA Executive. Y con eso es suficiente ya para toda mi formación. Ahora, 6 meses sin estar actualizándote, o sea, 6 meses sin estar formándote, que esto puede ser a través de programas o a través de autoformación, y te quedas completamente atrás, ¿vale? Hay una necesidad constante de aprender, ¿vale? Hay un concepto ahora que está muy familiarizado que se llama lifelong learning, o sea, como ser un aprendiz de por vida, tener un aprendizaje sin fin, ¿vale? Y lo que podemos ver ahora es que podemos anticiparnos a qué trabajos van a ser los que van a ir desapareciendo y qué trabajos son los que van a ir incrementando cada vez más. Esta tabla es del World Economic Forum, ¿vale? Y entonces explica aquí que sectores como el Machine Learning, especialistas en inteligencia artificial, especialistas en sostenibilidad, en analistas de inteligencia artificial, en seguridad de la información, ciberseguridad, en fintech, en data analysis científicos, o sea, toda la parte de científicos aquí, si lo sabemos, o sea, si sabemos posicionarnos dentro de la parte de científico de datos o de análisis de datos, ¿vale? Esto es muy positivo. Ingeniería robótica, ¿vale? Que la ingeniería robótica va a llegar más tarde que la inteligencia artificial, o sea que por lo tanto se va a incrementar más a medio y largo plazo, ¿vale? La agricultura, la transformación digital, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos que la parte de la banca, la parte de data entry, de administración, de legislación, ¿vale? La parte incluso más financiera muchas veces va a ir cada vez desapareciendo, ¿vale? Cada vez va a ir disminuyendo. En esta tabla lo podéis ver de una manera mucho más amplia, ¿vale? Podéis ver en lila lo que tiene más poder de automatización, o sea, lo que es más fácilmente automatizable. En verde podemos ver lo que puede aumentar y luego también o sea, podemos ver diferentes cosas, ¿no? Como si tiene menor poder menos poder de automatizarse. Mi consejo en ese sentido es que nos enfoquemos en trabajos donde haya el mínimo poder de automatización. Nos centremos en áreas y en roles que la automatización vaya a tardar el máximo tiempo en poder llegar, ¿vale? De esa manera vamos a poder ser más irreemplazables durante cierto tiempo, ¿vale? Y hay muchas, o sea, esto parece como un escenario muy catastrofista y no es así. Es muy catastrofista si nos quedamos quietos completamente en nuestra casa. Pero la información ahora más que nunca es poder y saber muy bien cómo poder introducirnos en estos nuevos sectores nos va a dar una ventaja competitiva muy grande. No sé si alguien aquí ha oído hablar de los gemelos digitales. Sí, sí, lo hemos comentado un poquito de esta información, pero sí que nos ayudaría a profundizar un poco más en esta temática. Sí, pues los gemelos digitales, hay mucha gente que aún lo ve como una fantasía completamente. O sea, mucha gente cree que no va a ser posible, ¿no? Pero hay un incentivo muy grande porque esto sea posible, porque que los gemelos digitales sean una realidad, lo que va a poder ocurrir es que va a poder disminuir todo el proceso de testeo de fármacos, de ensayos clínicos. O sea, va a hacerse todo este proceso de una manera más rápida, ¿vale? Entonces, los gemelos digitales, es cierto que aún es un poco fantasía, ¿vale? O sea, es la realidad. Toda la parte de digital twins aún no está materializado como tal,
pero lo que nos hace es tener pues una representación virtual de un objeto, ¿vale? Que se puede ir actualizando a tiempo real con los datos del tiempo real, ¿vale? Es como si tuviésemos una copia digital viva, si pudiésemos hacer ahora un clon de ti exactamente y pudiésemos probar con ellos, monitorear fármacos, simular escenarios de riesgo, optimizar ciertos procesos, predecir incluso cómo podría salir una operación, ¿vale? Esto se puede aplicar a personas, pero se puede aplicar también a industria, a automatización, a ciudades inteligentes, pues por supuesto, a pacientes, ¿no? Para personalizar tratamiento, saber cómo va a ocurrir este tratamiento en un paciente, cómo le va a afectar, ¿vale? Podemos disminuir muchísimo la prueba. Incluso se pueden hacer ensayos clínicos, más a largo plazo aún no, pero se va a poder hacer con gemelos digitales. Ahora mismo el tiempo de un fármaco en poder probar la seguridad puede llevarnos hasta 10 años. Entonces, 10 años es muchísimo tiempo. ¿Cuánto dinero estarían dispuestos a pagar la industria farmacéutica por poder acortar de 10 años a un año? ¿Cuánto dinero supone eso para la industria farmacéutica, poder acortar todo ese tiempo? Poder optimizar tanto ese proceso. Es enorme. Obviamente esto va a ser una realidad porque hay muchísimos intereses en que esto pueda ocurrir. Y esto se hace combinando, pues, tanto sensores con Internet, muy vinculados con la parte de Internet de las cosas, datos en tiempo real, inteligencia artificial, modelos matemáticos, ¿vale? Esto evoluciona constantemente. Y hay un interés muy, muy grande en que esto sea una realidad. En este caso, para mí el potencial es menor, ¿vale? Pero esto sí que ya es una realidad, que son laboratorios clínicos, laboratorios de investigación sin personas, completamente automatizado, ¿vale? Esto es una realidad ya, pero para mí aquí no es tan importante. O sea, está muy bien, ahorramos costes de personal, pero no supone el ahorro de costes de tiempo, de velocidad que podríamos suponer con los gemelos digitales. ¿Vale? Crear modelos para poder, por ejemplo, medir todo el calentamiento global, el cambio climático, para poder predecir cómo va a ocurrir todo esto. Sabemos que la sostenibilidad está creciendo muchísimo, el interés por la sostenibilidad está creciendo muchísimo. Cada vez se contratan más personas relacionadas con sostenibilidad, ya sea en economía circular, en responsabilidad social corporativa muchas veces para empezar a implementar esas medidas, en ESG, ¿vale? Porque las normativas desde la Unión Europea y de casi todos los países, de casi todos la parte del mundo, va a obligar a que se cumpla una sostenibilidad por parte de las empresas. Entonces, esto cada vez empieza a preocupar muchísimo más a las empresas y si no se cumple, van a haber multas muy, muy grandes. Entonces, hay un incentivo también muy grande por mejorar la sostenibilidad. Diseño de fármacos. Antes, para el diseño de fármacos necesitábamos miles de pruebas, muchísimos años, y ahora simplemente con data se pueden crear muchísimas más interacciones de una manera más rápida, se pueden sacar variaciones más rápidas de las mismas moléculas, por lo tanto, que sean más efectivas para cada uno de los pacientes. Todo el diseño de fármacos inducido con inteligencia artificial, hay muchísimo interés y esto ya se está realizando. ¿Vale? Y este caso, a mí me llama mucho la atención porque hay varios casos de startup en España que lo están haciendo muy, muy bien. Y es el caso de aplicar inteligencia artificial para radiografías, tomografías, TAC, para poder analizar de una manera mucho más precisa todo este tipo de muestras. Está demostrado que este tipo de software que están creando en varias empresas españolas detectan con muchísima más fiabilidad que el ojo del médico incidencia, o sea, falla menos. Entonces, esto no significa que a priori vaya a sustituir a estos profesionales sanitarios. Aún no, pero sí que es una forma de complementar muy buena. También aún no va a sustituirlo porque a estas empresas se les está pidiendo mucho. Es decir, si a lo mejor un profesional sanitario falla, puede permitirse ese error porque es normal, también que se produzcan fallos humanos,
o que no haya o que no sea tan evidente, pero a estas empresas, si tienen un fallo, pues se le castiga de una manera muy grande, ¿no? Entonces, eso es lo que está limitando la implementación completa ahora de estas tecnologías, y cuando esto se empiece a solucionar, cuando se aumente ya el nivel de precisión hasta el máximo, pues seguramente cada vez menos profesionales enfocados en esta área se van a necesitar y se complementarán con la inteligencia artificial para poder hacerlo de una manera muchísimo más rápida y más segura. Y nada, ahora para terminar, os quiero dar algunas herramientas. No sé cuánto conocimiento tenéis cada uno, pero yo os voy a dar unas herramientas como para poder empezar a investigar, ¿vale? Seguro que algunas ya las conocéis. Aquí os he dejado como unas herramientas de uso general, ¿vale? Que son las típicas, como podemos tener como Gemini, GPT, Llama, Perplexity, Mistral, Grok, ¿vale? Estas son para uso general y sería como la primera parte que tenemos que dominar. Después ya podríamos pasar a la parte de automatización de tareas, que aquí os dejo 3, Zapier, N8N, ¿vale? Make. Y luego también para la creación de aplicaciones, que puedo dejar Loable, Buo, ¿vale? Buosit. Y estas dos últimas, que son Open Cloud y Cloud Code, que son relativamente nuevas y están revolucionando completamente todo lo que se puede hacer. Son agentes súper completos que te pueden hacer lo que quieras directamente. ¿Vale? Os he dejado unos regalitos que son un acceso a un chatbot creado para que lo podáis probar ahora. ¿Vale? Os dejo unos segundos para que lo podáis escanear. ¿Vale? Lo hemos creado con Buosit. ¿Vale? Y os dejo también como un acceso a un reto gratuito que os damos. ¿Vale? Y ya estaría, me callo ya completamente, que no sé ni preguntar, y si tenéis cualquier tipo de pregunta, estaré aquí encantado de responderos. Pues muchas gracias, Aitor. Ha sido una ponencia, una comunicación también muy interesante sobre un poco también pues cómo hacer esa actualización y ir un poco investigando por nuestra cuenta también, ¿no? Que yo creo que es parte necesaria de el uso de algunas de estas herramientas. También es un poco ese apartado de curiosidad y de desarrollo personal que tenemos que ir haciendo aparte del profesional. En lo que van poniendo también algunas preguntas por aquí, por el chat, yo sí que te quería felicitar por todo el trabajo que estáis haciendo en BeyondPower y aparte por lo que nos estabas comentando, ¿no? Y voy a aprovechar a preguntarte algunas cuestiones en relación a lo que tú me imagino que estás viendo en el día a día, en relación también pues, a errores que podemos cometer en esa búsqueda de trabajos y demás, la forma de comunicarnos con los reclutadores, etcétera, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles has visto tú que son esos errores más frecuentes que cometemos al buscar el trabajo? Si se relacionan más en cómo perfilamos nuestros currículum, si es más la comunicación y seguimiento que hacemos de esas búsquedas, ¿no? O de ese contacto que hacemos con los reclutadores. ¿Qué es lo que tú estás viendo, que estáis viendo más desde ese equipo de BeyondPower? Sí, lo que vemos sobre todo es que se conocen muy pocos roles y todo el mundo va por los mismos roles, lo que hay que a los roles típicos van muchísimas personas, por lo tanto tenemos un océano rojo completo, ¿no? Donde tenemos 1.000 o 2.000 personas que están aplicando hacia el mismo puesto, entonces obviamente muy complicado. Eso suele ser una de las principales problemáticas. Luego, en cuanto a nuestro packaging, o sea, a cómo comunicamos lo que hemos hecho, nuestro currículum, nuestra manera de contactar, aquí bueno, de hecho ocurren bastantes errores, ¿no? Porque nos enfocamos mucho en lo que nosotros queremos y no en lo que a lo mejor la empresa puede necesitar. Nuestro currículum siempre debe ser como una solución a la oferta de trabajo que están publicando, ¿vale? Y no tiene que ser como nuestro historial médico. Tiene que ser directamente un encaje, problema, que es la oferta, solución, que es nuestro currículum. Y este cambio de mentalidad ya ayuda mucho. Y luego también construir un perfil que sea interesante. Es decir, es importante vender nuestro perfil, es importante esa parte, pero también es importante construir un perfil que sea interesante.
¿vale? Y esto parte de que al final, lo que comentamos, el mercado es muy homogéneo. Al final casi todos los profesionales que salen son el mismo tipo de perfil, sota, caballo, rey. Es muy difícil Ujú. encontrar perfiles con ciertas habilidades raras, ¿no? Que ciertas diferenciadores. Y en el momento que eso ocurre, que hay un diferenciador en ese perfil, ya la parte de venta también se hace muchísimo más ágil. O sea, es tan importante serlo como parecerlo. O sea, en este caso, creo que las dos cosas son muy, muy relevantes y fallamos en esas dos. Hemos estado acostumbrados durante muchos años a poner, tengo todos estos títulos y cuantos más ponga, ¿no? Mejor en nuestro currículum, que abulte el documento que enviamos. Y yo creo que también tenemos que entender que también la forma de buscar en recursos humanos de según qué empresas, ¿no? También utilizan al final estos agentes de inteligencia artificial y pondrán, me imagino, pues esas palabras clave de lo que están buscando, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que estamos hablando o mandando nuestro currículum para que lo vea una persona y ni siquiera, o sea, ya lo van a desechar de primeras de esa criba inicial, ¿no? Ujú. Totalmente, totalmente. O sea, y creo que en este sentido muchas veces nosotros empezamos y lo primero que le preguntamos es, vale, ¿tú qué sabes hacer? O sea, y esta pregunta muy poca gente sabe responderla. No, yo he estudiado ya, pero ¿qué Ujú, sabes hacer? ¿Qué es lo que más dirías que sabrías hacer? ¿Qué problema sabes solucionar? Y muy pocas personas saben responder a esta pregunta y eso, pues sí, ujú. demuestra un poco el problema de fondo. Creo que han Eso preguntado... es sí. Sí, sí, Luis. No, iba a hacer un enlace, ¿no? En relación a eso, antes de dar paso a algunas preguntas que están poniendo también en el chat, que en relación a esas habilidades, ¿no? Al final de que hablamos de habilidades blandas, ¿cuáles son las que crees que pueden ser más importantes en el día a día de hoy, ¿no? Aparte también de conocer las diferentes herramientas de inteligencia artificial. Mm. Sí, yo creo que, mira, durante mucho tiempo ser muy cuadriculado y muy estricto creo que ha sido una ventaja. Y creo que en ese caso, pues se me notaba a los ingenieros industriales que sacaban mucha ventaja enseguida como project manager, porque como tienen un pensamiento tan estructurado, creo que era algo muy positivo. Pero creo que ahora el tema de la adaptabilidad es completamente necesario, ¿no? Muchas veces nosotros vamos con nuestro marco y súper rígidos y queremos que eso sea, o sea, que tenga que ser completamente así. Y ahora adaptarse cada vez es clave. Los agentes, aparecen nuevos agentes, desaparecen, aparecen nuevos roles, desaparecen. Por lo tanto, la adaptabilidad es un entorno, o sea, es una de las habilidades que considero más importantes. Luego, por supuesto, la comunicación. Aprender a comunicar, ya sea tanto en dar una charla como en redes sociales. Creo que antes, por ejemplo, todo el tema de la marca personal era una cosa de frikis y ahora creo que es una cosa que se está haciendo imprescindible, ¿vale? Porque al final yo soy del partidario de los que piensan que el currículum va a acabar desapareciendo Mm. y ya no se va a hacer de esa forma, porque al final el currículum es un poco atraso, donde se pueden hacer muchísimas formas, mucho mejor para escanear perfiles. Entonces, poco a poco va a ir desapareciendo y cuando desaparezca, ¿eso qué va a quedar? Va a quedar tu marca personal, las competencias que hayas desarrollado y cómo te enfrentas a esas nuevas formas de selección. ¿Vale? Entonces, diríamos adaptabilidad, comunicación y te diría alguna mezcla de creatividad, curiosidad. Creo que Ujú. mucha gente cuando decimos que hay que aprender constantemente lo ve como, uff, pero en realidad es divertido. O sea, lo que está pasando en el mundo es súper divertido y me parece emocionante. Ojalá me pudiera pasar todo el día leyendo muchas veces y pues por tiempo no siempre es posible, pero es muy emocionante el momento que estamos viviendo actual y tener esa curiosidad por aprender y además luego con todo lo que aprendas, la creatividad de poder crear cosas nuevas que se pueden prototipar ahora súper rápido. eh, creo que es alucinante. Sí, te diría, Por esos una son los... parte, el acceso a toda la información que tenemos, pero también nosotros tenemos que aprender a hacernos ver de toda esa información que hay, ¿no? Si queremos encontrar ese puesto de trabajo. Nos Ujú. comentan por aquí por el chat una cuestión, nos dicen muchas gracias por toda la información. ¿Y para qué cuestiones puede aprovechar el consultor de empleo que nos has compartido? Nos comenta que es enfermera la persona que nos pregunta. Sí, lo hemos nutrido con salidas laborales y con información sobre empleabilidad, ¿vale? Tanto de diferentes agentes que pueden haber, currículum, diferentes posiciones. Entonces le podéis preguntar cualquier duda. Esto lo hemos creado también un poco para, si os ha quedado alguna duda sobre la charla y no os atrevíais a preguntarlo aquí, lo podéis preguntar directamente a este chatbot.
Muy bien. Yo aquí quería lanzarte un par de preguntitas más o abrir un poco este debate o esta charla en relación a si crees que es importante crear esa comunidad o potenciar lo que comúnmente decimos, ¿no? El networking, esa comunicación entre profesionales y para conseguir también otras oportunidades, no solamente a nivel laboral, sino a veces de colaboraciones de otros tipos, etcétera. Creo que esto también lo estáis haciendo muy bien desde Power y estáis poniendo en común también a toda esta red que estáis creando, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre esto y cuál es tu opinión. Sí, o sea, muchas veces cuando, si te preguntasen cómo harías para buscar trabajo si ahora, por ejemplo, cerrase todo, ¿no? Y tuviese que buscar trabajo, yo no lo haría enviando currículum. De hecho, yo no tengo un currículum. No, llevo como 7 años o 8 años donde no he creado ningún currículum para mí. Porque mi forma, que si yo ahora, por ejemplo, necesito un trabajo, no lo haría enviando currículum directamente. Aprovecharía la red de contacto que he ido creando durante mucho tiempo para buscar oportunidades, ya sean oportunidades de trabajo, de colaboración o cualquier cosa. Entonces, muchas veces el error que cometemos aquí es construir solo la red de contactos para pedir, o sea, para pedir trabajo, para pedir tal. Claro, eso es un error. O sea, de muy pocas formas se va a poder crear una relación de confianza en muy poco tiempo y para que te contraten ya. Creo que eso es algo que hay que construirlo antes de que se necesite, que lleva un poco de tiempo, pero que obviamente es tu activo más valioso, las personas que tienes a tu alrededor y con las que has compartido algún tipo de valor profesional. Hay muchas veces que se dice, no, es que esta persona ha entrado aquí porque tiene contacto, ¿no? Eso es muy común en másteres privados, cosas así, como que dicen, no, es que ha entrado aquí porque tiene contacto. Y puede haber una parte de verdad, pero es que esta parte está al alcance de todo el mundo. Ahora se ha Ujú. democratizado ese acceso. Es decir, a lo mejor hace 50 años no existía LinkedIn y si no conocías a una persona y no te ibas a tomar café a un sitio muy específico donde fuese, era muy difícil, pero ahora esto se ha democratizado, entonces está al alcance de todo el mundo. Y, y yo El- creo que es algo que hay que yo aprovechar sí creo, o sí. exacto, que yo creo que ese es un planteamiento que estoy totalmente de acuerdo en no verlo de algo negativo, sino todo lo contrario, ¿no? Algo positivo, que realmente, jolín, pues estás trabajando en tus áreas, tanto si son clínicas, investigación, empresarial, etcétera. Si tú estás haciendo esos contactos, trabajas bien y demás, pues también aprovechar el hecho de poder, pues, abrirte a otros mercados o a otras áreas de Ujú. trabajo por el hecho de que tú estás trabajando bien, ¿no? Al fin y al cabo, Sí, yo también nunca, tanto como en mucho. mi emprender como cuando estaba en Lane, que nunca he contratado a ninguna persona por un proceso de selección. Y eso es importante, Ujú. nunca, porque al final creo que la contratación o contar con alguien para cualquier colaboración es algo que requiere un tiempo como de confianza, de entender a la otra persona y en una entrevista es muy difícil comprobar eso. Entonces, si ya tienes a personas a tu alrededor que ya has visto cómo colaboran, cómo trabajan, que los has llevado siguiendo un tiempo, que habéis compartido impresiones, qué mejor entrevista que esa. Exacto, ahí estoy también de acuerdo con esa puntualización, ¿no? Para ir terminando, no sé si van a poner alguna preguntita más por aquí por el chat, no le damos un poquito de tiempo, pero sí que quería preguntarte, pues, ¿cómo crees que va a evolucionar todo el tema de la educación en general, ¿no? Y dentro del punto de vista sanitario con estas nuevas herramientas de inteligencia artificial? Tú que además has estado en diferentes ámbitos también educativos, dentro de la universidad y de otras que son a lo mejor pues instituciones que no siempre evolucionan a la misma velocidad que la tecnología, ¿no? Ujú. Y la pregunta sería, ¿cómo va a evolucionar la comunicación, ¿no? Con todas estas herramientas? Cómo piensas Sí, que va a evolucionar la educación, la sobre todo, educación, los vale, vale. procesos Sí, sí. educativos? Mm. Sí, yo creo que vamos a una educación cada vez más personalizada y creo que es bueno eso. Mm, Eh, Creo que antes, por ejemplo, la educación pues, podría ser más unos PowerPoint y poquito más y creo que eso ya cada vez está perdiendo más valor y creo que en ese sentido también las universidades se tienen que poner un poco las pilas en ese sentido porque la innovación educativa avanza a un ritmo muy rápido y cada vez debería estar menos enfocada en teoría y más en desarrollo de competencias y, y también, no sé, en crear ecosistema, en rodearte de oportunidades, que no sea solo únicamente recibir información y ya está, sino, por ejemplo, hay muchos sitios que ya están haciendo proyectos, eso me parece excelente. Creo que mm. basar la educación en proyectos creo que es un muy buen avance. Pero bueno, esto se puede avanzar
muchísimo más alto. Se puede crear un clon de cualquier persona casi que te responda de esa misma manera. Entonces, esto va a tener, o sea, va a avanzar muchísimo en los próximos años. Sí que se están viendo, ¿no? Algunas universidades, algunos centros educativos que están creando ya sus propios chatbots que sirven un poco pues como si fuera un tutor que puede hacer seguimiento con la información que le mete el docente. Entonces, bueno, pues veremos también ese tipo de herramientas, supongo, ¿no? Te dejo ya para que hagas un cierre con alguna idea que quieras compartirnos, alguna indicación que pudieras darnos y hacemos ya el cierre de esta charla que ha sido súper interesante. Sí, pues nada, no, primero darte las gracias, Luis, otra vez por invitarme. Creo que este congreso es maravilloso y se necesita muchísimo, o sea que eso súper importante. Y nada, muchísimas gracias a todos también por venir. Creo que estáis en el sitio correcto. Creo que ahora es un momento en el que, como hemos repetido varias veces, estar en la punta de la lanza es por primera vez en la vida una ventaja en una desventaja, y eso no solo pasa de estar como espectador, sino que creo que hay que cambiar un poco el rol a hacedor. Y eso significa probar cosas. No tiene que ser un emprendimiento, pero puede ser un blog, puede ser un agente que te ayude a tener a agilizar el sistema de citas en tu trabajo, ¿no? A agendar, que te ayuda a recopilar mejor la información de tus pacientes. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y que cambiar ese rol de espectador a hacedor va a ayudar muchísimo. Que para todas las personas que estéis en búsqueda de empleo es importante parecerlo, pero también serlo. O sea, tan importante como saber vender o saber todas las opciones que hay, como desarrollar un perfil que sea interesante. ¿Vale? Cosas, si solo trabajamos una, eso tiene las patas muy cortas. Creo que eso sí que es una relación 50-50. Y creo que muchas veces nos centramos solo en una de las dos, y si nos centramos solo en ser un buen perfil, pues tenemos el ejemplo de de un restaurante que se construye en una calle donde no pasa nadie y por muy buen restaurante que sea, no se llena. Y si tenemos el mejor restaurante del mundo y le hacemos mucha publicidad, pero entramos y es caro y malo, pues no va a volver nadie la gente. Entonces, tenemos que encontrar ese equilibrio entre ser buenos perfiles conectados con el mercado, estar muy actualizados de por vida y saber vendernos, saber hacer una buena venta de nuestro perfil profesional. Pues muchas gracias, Aitor. Vamos a quedarnos con todos estos consejos que nos has dado, que creo que son súper importantes también de aprender a implementar y así desarrollarnos mucho mejor también a nivel de nuestras carreras profesionales. Esperamos contar contigo en próximas ediciones. Nos encantará poder saber cómo vais evolucionando desde BeamPower también y desde tu trayectoria profesional y que nos puedas seguir actualizando con todas estas cosas que van a ir saliendo en un año que ya hemos visto que cada mes y cada día pues va evolucionando a toda velocidad. Pues sí, sí, claro, conmigo podéis contar siempre. Muchísimas gracias por la invitación de hoy, Luis, y gracias a todos por asistir. Pues un saludo y nos vemos esta tarde en la siguiente ponencia. Que tengáis todos muy buena semana. Muchas gracias. Chao.